Bueno, ya ha estado con nosotros Andrea Carucci Así en es, otros hace 5 momentos. 5 años justos, míralo. En Pues el ahí 19, pues ¿no? Más, casi. 6, casi 6. No Casi sé, 6. pero escribió un manual para esas mujeres que tienen problemas a la hora de quedarse embarazadas, que yo he recomendado a un Con par de con amigas. la nutrición. Eso es, por todo lo que afecta, por ejemplo, el comer gluten o el ser celíaco, pero hay que explicarlo bien, Sí. ¿vale? No quiero alarmar, ¿verdad? Y el mensaje ni que transmitía tampoco animar precisamente era el pensando que contrario. es fácil la cosa, que Claro, esto es un que problema. antes era, ¿no? Era la generación anterior, era esa que decíamos, Sí. o la de mi madre, o quizás la mía, que decían, por favor, no quedarme embarazada. Y ahora es, por favor, quiero quedarme embarazada. Bueno, es que antes había 3 niños por casa y ahora hay uno y una mascota. Exacto. Entonces, claro, la diferencia. Bueno, pues ahora Andrea aborda un tema que nos ocupa o nos preocupa al 52% de la población y es la menopausia y que al otro 48% también nos También, tiene bastante que sí. reconocer puestos. Porque Porque se es un está terreno hablando. incógnito que ahora que se vive muchísimos más años, las Claro. mujeres en Madrid son las más longevas del mundo, superando a serio? las japonesas, han superado a Kioto. Sí. Vaya. Claro, porque hay muy buena sanidad pública, hay mucha atención a la gente que vive sola en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, eso te da un suplemento, pero claro, el cuerpo tiene los años que tiene. Sí, pues mira, yo he aprendido algo en SOS, menopausia a la vista de ahora que hago, y es que termina. Yo pensé que duraba hasta que ya prácticamente morías y que hay una perimenopausia, hay una menopausia y hay una postmenopausia, pero que cuando acaba empieza otro ciclo de la vida que nos explica precisamente Andrea a llevar, pero antes hay que sobrellevar todo lo anterior. Así Bueno, que la primera cuestión, excelente manual. ¿por qué entraste en este asunto concreto, Andrea? Bueno, porque me tocaba. Sí. ¿Vale? Tenía 30 años de experiencia, ¿vale? En tener pacientes, pero de repente me tocaba cerca y yo dije, uy, SOS, Sí, hay que- socorro, sí. me va a tocar a mí y que a mi madre, que había sido paciente mía, que a mi madre no le haya pasado nada, bueno, aparentemente, ¿vale? Sí. No le haya pasado así intensamente nada, pues no significa que a mí no me pase. Entonces dije, esto Ya, llega y no, sí. ¿qué me va a pasar? Necesito documentarme aún mucho más. Sí. Y decidí escribir un libro. Bueno, es un señor libro, ¿eh? No es tampoco un folletito. No, que no. es que hay algunos que le llaman libro por llamarle algo. Hacen una letra muy grande, el papel muy gordo y al final es un folleto que parece un libro y no lo es. Este sí es un libro. Hemos tenido que sacar 2 capítulos porque si no se convertía en una Biblia y entonces dijimos, bueno, 2 fuera porque si no nos llegábamos y ahí pusimos un QR con contenido extra porque si no tampoco entraba. Pero O eso sea, está muy bien pensado porque además gordo, o ya no digo 2 tomos, no No. los compra nadie. Pero Aunque hay- luego se ponen a investigar y es mucho más lo que investigan. Claro. Pero por principio te echa para Claro, atrás. no, pero es que tenía que ser un libro útil, un libro con los síntomas más comunes a muchas mujeres y que tuvieran soluciones. Porque yo pensé en esas mujeres que no podían acudir a la consulta o que a donde acudían no podían darle soluciones, que en muchos Sí. casos Es que es más, hay médicos que directamente no lo contemplan. Exacto. O que te dicen, Bueno, ya es que llegará no y no cuando estuvieron- llegue hablamos. Que no tuvieron formación No también. tuvieron Es formación. que eso ha cambiado mucho y Sí, claro, pero- ante la falta de formación se quitan de en Pero medio. hay que Claro. prevenirla, hay que prepararse, cuentas tú. Claro. Hay que estar preparado es mejor para cuando prepararse, ¿vale? Lo que pasa que estos son, ahora que lo pienso, yo hace 10 años tenía algunos síntomas, pero no me daba cuenta, ni tampoco quería darme cuenta. Eso, cuanto más lejos, mejor, porque tienes esto que la sociedad te impone un poquito, que es la mujer ideal de 30 años, y que eso no tiene nada que ver con la vida. Fíjate que hay otras sociedades que ven como que la mujer ideal es la mujer sabia, la mujer que llega después de la menopausia. Y quieren pasar la fertilidad cuanto antes para llegar a ser consideradas esas mujeres. Y nosotros todo lo contrario. Ahora tengo muchísimas más ganas de ver cuando veo una mujer de 80 años, de sentarme a hablar con ella, porque tiene muchas cosas que contarme. Y ahora lo valoro más después de toda esta investigación. Bueno, es que hay un hecho biológico que es el tener niños, que solo tienen las mujeres, por más que se empeñen en cambiar de género, al final las mujeres tienen hijos y los hombres no. Dice, no, pero que no, y es que no. ¿Qué pasa? Que entonces siempre todo lo asociado a poder tener hijos desde muy jóvenes, antiguamente era los 13 años.
los reyes los casaban con corta edad. Sí. Es más, ahora que se ha vuelto a hacer, que es una barbaridad, bodas concertadas de niñas musulmanas con viejos en Marruecos, esperando a que tengan la regla para ir con el anciano que la ha comprado a los padres. Pero ¿qué pasa? Que biológicamente se siente uno que cuando es hábil para tener niños nunca es demasiado joven, y en cambio cuando deja de poder tener niños siempre parece demasiado vieja. Pero es una cuestión puramente psicológica, no obedece exactamente a un criterio. Y eso exactamente tiene que ver con que tengas más síntomas, Claro. ¿vale? Porque justamente el rechazo a esa etapa produce que los síntomas sean más fuertes. Claro. En sociedades donde esto es súper aceptado y donde quieren llegar a esa edad, no tienen casi síntomas, porque está deseado. Sí, es así. Claro. Sí, es así. Sí. Exacto. Hay un concepto que se está oyendo muchísimo ahora en relación con la palabra menopausia, es el de la inflamación. ¿Qué tiene que ver aquí en todo este proceso el estar inflamados? Y además no solo inflamados en nuestro estómago o que nuestra tripa evidentemente esté inflamada. Tú hablas hasta de hígado, hablas de otro tipo de síntomas que podemos encontrar musculares, artrosis, dolores de muñecas. Vale, a ver, lo que sucede es como que pones la casa patas arriba, ¿vale? Porque pasas de una fábrica principal de hormonas que son los ovarios y pasas a reemplazarla por las suprarrenales. Pero también por otras partes de nuestro cuerpo, porque a medida que la ciencia avanza, estamos descubriendo que también podemos producir o convertir andrógenos en estrógenos en el cerebro o en la masa muscular o en la grasa. Pero la principal fábrica, que es una fábrica menor, pasa a ser las suprarrenales, que son estas glándulas que están encima de los riñones. Entonces imagínate que esto de repente pones todo patas arriba, empiezas a sacudir y empieza a salir polvo de donde no había en tu casa, ¿verdad? Bueno, pues en el cuerpo pasa lo mismo. Entonces se produce una inflamación porque hay que adaptarse a esta nueva situación. Y bueno, ahora es un poquito más intensa debido a que tenemos muchos disruptores hormonales, nos ponemos un montón de cosas en la cara, en el cuerpo, que antes no pasaba. Y entonces, aunque ahora dicen que antes las mujeres no decían nada, pero yo he hecho mucha investigación al respecto de las mujeres que aún quedan de generaciones anteriores, y ellas te cuentan que que son muy pocas las que pasaban a síntomas que ellas identificaran, ¿vale? Es verdad, la piel seca, el pelo cambia, todo esto, vale, pero los síntomas que molestan, a ellas no le molestaban. Había una tradición que era sobre todo la gente más pobre, tenía muchos hijos, y era el alivio de que ya no vendrían más. Exacto. Para muchas, en algunas novelas mexicanas, etcétera, es cuando empezaban a disfrutar del sexo realmente. Exacto, Sí. de su vida en general, porque Exacto. ser madre era una carga. Sí. También tenía que ver con que ya no estaban tan valoradas por no tener hijos, Claro. pero pasaban a ser abuelas, ¿vale? O tías, o lo que sea que representaban en sus familias. Pero ahora es rechazado. O sea, ahora es, quiero ser mamá y me lo pienso a los 40 o... Y se ponen a los 40 y tantos y luego que es difícil, hombre. Pero le hemos dado un poco la vuelta a eso de es que estoy menopáusica como si fuera algo malo o es que son las hormonas. No, es que ahora sí que estoy menopáusica y además son las hormonas y tengo que dejar claro que todo esto que me está pasando tiene que ver, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo de las suprarrenales, es decir, el cuerpo mientras vive va cambiando. Va cambiando. Va rehaciéndose. Exacto. Y se van, las funciones más o menos se cumplen, lo que pasa es que con otros órganos. Bueno, hay, principalmente cuando estamos en la edad fértil, segregamos un tipo de estrógeno que se llama estradiol. El estradiol emocionalmente es una hormona que te hace pensar en los demás, que te hace tener ciertas partes de tu cerebro que puede percibir sonidos que están a lo mejor un bebé en otra habitación. Cuando pasamos a esta nueva etapa, entonces hay un recableado. Por eso a veces se quejan de que hay niebla mental o que les cuesta pensar, porque se está reestructurando su cerebro. Las mujeres pasamos por estas metamorfosis a lo largo de nuestra vida, en la menarquia, cuando es la primera menstruación en la adolescencia, en el embarazo y ahora en esta etapa. Entonces, en este recableado, pues se activan otras zonas y pasamos a otro estrógeno, que es la estrona. Que es la estrona
la estrona nos hace pensar en nosotras, en que estaba llorando alguien y dices, bueno, ya le va a llegar su turno, ahora estoy yo, estoy comiendo o estoy haciendo otra cosa. Mientras cuando eras mamá, dices, dejo todo y voy corriendo a además atender sin a otros. pensar. Exacto. Ahora sin pensar vas para ti y dices, ya pensé bastante. Ya pensé bastante, Sí. que te atiende cuando te llegue. Sí. Y respecto a esas tablas que publicas, hay que reconocer que, bueno, hay todo tipo de recomendaciones de suplementación que deberíamos tomar o que podríamos tomar. ¿Quién nos puede orientar para que no caigamos en tomar todo o nos equivoquemos? O lo que es peor, en ir a internet tú misma cuentas a ver lo de... qué dice menganita o sultanita desde Nueva Zelanda. Cuentas lo de la ashwagandha, que yo no la he tomado y he estado a punto, pero que sin embargo tú dices que fomenta esos sofocos nocturnos. Claro, los sudores nocturnos, bueno, y esto me pasó a mí. O sea, de repente estaba en las primeras etapas y tomaba ashwagandha porque es normal tener un poquito de irritabilidad y empecé a tener sudores que había tenido cuando era pequeña. Y digo, ¿qué es esto? Bueno, será que, no sé, había estrés o a lo mejor una pesadilla. Bueno, pero me pasaba constantemente hasta que identifiqué qué podía hacer. Cuando saqué el suplemento, de repente empecé a investigar y le pasaba a mis pacientes, empecé a experimentar. Le decía a alguna amiga, por favor, o a alguna paciente, ¿te lo puedes tomar y a ver qué pasa? Y le daban sudores. Claro, la mayoría de los estudios están hechos sobre hombres y no están hechos en mujeres. Empecé a preguntar a todas las marcas que encapsulaban ashwagandha y no lo sabían. Entonces de repente me encontré una vez en una conferencia con un médico hindú. Sabes que ellos identifican los suplementos o los complementos con el calor, el frío. Bueno, pues él me dijo algo revelador, que era que la ashwagandha aportaba calor y que una mujer en este periodo que tiene esa tendencia no tenía que tomarlo. Mira qué importante. Y esto destaca que las mujeres somos poco estudiadas y que hay que tener mucho ojo a la hora de que, por ejemplo, el ayuno intermitente, que dicen que está tan de moda. ¿Lo recomiendas, Andrea? No siempre, ¿vale? O sea, porque una mujer es cíclica y entonces hay momentos que necesita no tener ese estrés y necesita tener un aporte mayor de alimentos, ¿vale? Es que en el mes cambias muchísimo, ¿no? Exacto, he puesto una gráfica en el libro. ¿Ese ciclo sigue cambiando durante la menopausia también? Yo creo que sí, no estamos investigadas, ¿vale? Después de la menopausia hay una incógnita total, no se sabe qué pasa. Más complicadas porque veo que las conexiones neuronales de la mujer hay 7,5 millones y nosotros 2,5. O sea, vamos a la guerra, volvemos del fútbol y ya está. Y no hay que estudiar mucho más. Pero en cambio, por eso cuando dicen, ¿quién entiende a las mujeres? Claro, es que nosotros somos más básicos. ¿Sí? Es verdad. Sí. Pensar en nada. Lamento decirlo, ¿vale? No, sí, lo siento, cada uno tiene su papel en el universo. O sea. ¿Sabes que yo se lo daba tenía una gran ventaja cuando escribía el libro, es que a mi marido le daba el libro y le tienes que leerlo. Entonces ya iba informando indirectamente, ¿no? Digo, lo siento, ¿vale, cariño? Lo siento, que esto es así, sois lo que tengo sois, que poner. Sois lo que sois. Está demostrado. En los suplementos, ¿cuáles sí que tenemos que tomar? ¿O tiene que ser totalmente personalizado? ¿No? Ser personalizado. Sí. A ver, antes de suplemento hay que comer bien, ¿vale? Comer bien, dormir bien dentro de lo que se puede, porque eso es un capítulo en el libro, y manejar el estrés. Eso es lo principal. A partir de que hagas esto, si te falta algo, entonces suplementas. Pero si no, con la alimentación. Imagínate, ahora está de moda el magnesio. Pero puede ser, yo he tenido pacientes que haciéndole una analítica de cabello, ves que tiene un exceso de magnesio. Y a lo mejor está de moda tomar el magnesio y no le es indicado para ella. Pero puedes hacer algo tan básico como comer cacao, que es tan delicioso, pero no he dicho chocolate, ¿vale? He dicho cacao. Puro. No es perfecta. Pero vale no es perfecta. Vale Pero el de chocolate, Pero el hay chocolate cacao. del 85 y hay cacao y cacao, No, Federico, sí, por sí. supuesto. Hay cacaos muy buenos y hay cacaos no tan buenos. ¿Y en 28 días podemos hacer esa desintoxicación del cuerpo, ese reseteo? Vale, podríamos hacerlo. Hay mujeres que necesitan más y puedes repetirlo. Y he puesto 28 días porque estamos acostumbradas a los 28 días. Es nuestro ciclo. Entonces, El ciclo lunar. el ciclo lunar, exacto. Sí. ¿Vale? Inclusive hay mujeres que como ahora tienen su menstruación algún mes sí, otros mes no, se pueden guiar por la luna. Sí. ¿Vale? Entonces, lo ideal es que apunten cuándo era mi ciclo menstrual.
y entonces, bueno, aunque este mes o el siguiente no lo tenga, pues más o menos sé cómo van mis hormonas y puedo acompañarlas. ¿Qué diferencia hay de una mujer de hace 20 o 30 años de hoy? Hoy se come comida muy industrial. Y no nos aportan todas las cosas que nos aportaban alimentos antes. Yo creo que hemos dejado atrás muchas tradiciones y por eso es uno de los ingredientes de por qué las mujeres antes no tenían tantos síntomas, ¿vale? Es que antes ponían un montón de especias, comían garbanzos. La legumbre la defiendes tú, fíjate. La Cuando defiendo. otros hablan de la inflamación que Sí, provoca. sí provoca inflamación. No es para todo el mundo. Si te va bien, la puedes tomar. A mí personalmente no me va bien. Tomo otras cosas porque no la digiero tan bien. Si te la digieres bien, perfecto. Si no, hay otros suplementos. Puedes usar otras cosas. Pero imagínate que el hinojo nos aportaba algo tan consumido, ¿no? Nos aportaba fitoestrógenos, acompañaba a nuestras hormonas. El romero, que también se usa muchísimo, acompaña a la progesterona o a los andrógenos. Entonces, son cosas que nuestras abuelas usaban y que nosotros hemos dejado de usar por esa comida que está a lo mejor saborizada con cosas sintéticas. Bueno, y que aquello era gratis. Claro, porque era muy barato, era vivir Sí. de lo que se ve. Y en cambio ahora, que se come mucho más, en general, yo creo que la calidad no es más que ver cómo la especie ha mejorado. De cabeza poquito, pero de aspecto impresionante. Y sin embargo, es verdad que eran mujeres que vivían en el campo, que estaban acostumbradas a las cosas de la abuela, que la veían, digamos, de una manera natural. Vivían menos años también. Claro. Y esos menos años, con muchos más hijos, pues te obligaban a espabilarte. Y Claro. ahora no, es que te lo dan hecho para el niño y la mascota. Te dan. Ayer estaba leyendo que Ana María La Justicia Vergasa, que fue la gran introductora del magnesio Una y tal, señora muy pues sabia. una nieta se ha hecho cargo de todo, que es un verdadero imperio. Sí. Y yo recuerdo que a mí me mandó una vez, cuando estábamos en la COPE, no sé qué, digo, es que este colesterol, los triglicéridos y tal, y me mandó una carta explicando lo que tenía que hacer, por lo que yo decía, que no era lo que yo pensaba, y la tengo por ahí, pero una carta muy prolija y tal. Y es que cada persona ahora tiene una autonomía que antes no tenía, era más genérico, ¿no? Claro, bueno, es súper importante en la autonomía y pensar hacia los últimos años de nuestra vida que tenemos que hacer ejercicio, ¿vale? Lo importante no es vivir muchísimo, sino cómo llegas, ¿vale? Sin tener que recurrir a pastillas, a fármacos, ni tener que recurrir a que nadie te ayude. Y entonces eso es súper importante. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues desde ahora tomar alimentos naturales, alimentos reales, Sí. muchas especies. Las especias tienen una cantidad de antioxidantes, el clavo, increíble. El romero, bueno, cosas súper simples que tenemos en el hogar, y la pimienta, o sea, un montón de antioxidantes. Y que tomar esos alimentos condimentados, mucha variedad de proximidad y que sean criados Sí. de buena manera, Ujú. lo mejor posible dentro de tu posibilidad. Sí. Y entonces, de esa manera, y haciendo un buen ejercicio, respirando, oxigenando, y la mujer tomándose pausas, porque no podemos tener una agenda súper llena, porque eso va en contra de nuestras hormonas. Y entonces, de esa manera, con el ejercicio adecuado, podemos llegar bien. Bueno, ¿por qué tiene esta piel Andrea Carucci? Primero porque ha tenido suerte en la vida, porque a esto también hay parte genética. Y luego porque a lo mejor conoce Mediterráneos. Sí, Pues nuestra no sé si línea lo conoces. de que belleza. Vengo a hablar de una línea cosmética que está basada en productos naturales que Ay, se qué llama bonito. Mediterraneous Poseidonia, que también se basa en la Poseidonia, el referente del Mediterráneo. Sobre todo para destacar que es de más de un 90-95% de componentes naturales según qué producto. Y hoy traigo el agua micelar. Muy bien. Sobre todo Bueno. eso, destacar que es muy importante establecer rutinas de limpieza y de belleza, pero sobre todo recalcar lo de la limpieza, porque si no limpiamos bien en profundidad es imposible que luego penetre el producto cosmético. Entonces, pues eso, hablaros del agua micelar de Mediterráneos tiene dos cosas diferenciales. Tiene una tecnología prebiótica, que los prebióticos son polioligosacáridos que sirven de alimento a las bacterias favorables de la piel. Se ha visto ahora mucho las disbiosis intestinales, pero también se está estudiando mucho a nivel cosmético, a nivel piel, pues que es muy importante tener una flora bacteriana saludable.
Entonces eso, restablecemos con los prebióticos la flora de la piel y luego por otro lado tiene ácido hialurónico de tercera generación que rellena arrugas e hidrata en profundidad. Entonces es muy importante que cuando nos limpiemos luego dejar actuar el producto. Eso es, hace un poquito de espumita, ¿verdad? Pero es muy agradable. Es muy agradable. Y huele fenomenal. Gracias a Bea de la Bueno, Torre. y hay un paquetito que queda muy bien con la suegra, la prima, la cuñada, etcétera. Ideal. Que es serum, crema antiedad y contorno de ojos de regalo. Os digo la página web, que es www.mediterraneus.com, y ahí disponéis de promociones de todos los productos. Es súper interesante porque la piel es aunque es cuidártela, tienes que cuidártela por dentro y por fuera, pero los prebióticos en la piel yo los uso desde hace mucho tiempo, y el ácido hialurónico también, y va fenomenal. O sea, fenomenal. ¿El próximo libro de piel? Andrea Carucci. Vale, no lo sé. Voy a pensar. Déjame unos meses Eso de es. recuperación. Llevo 5 años escribiendo este libro, ¿vale? O sea, que menos que 5 meses ahora. Eso es en Menopausia a la vista. ¿Y ahora qué hago? Andrea Carucci. Pueden leerlo en las librerías o pueden tenerlo de manual directamente y recetario. Gracias, y nosotros Andrea. Nos tenemos que ir. Son las 12 y un minutito. Mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien.